Amables oyentes, damos inicio a nuestro espacio al encuentro con Jesús. Este espacio donde elevamos nuestra mente, nuestro corazón a Dios para que Él nos bendiga. Y elevamos nuestra mente y nuestro corazón a Dios porque Él nos ha seducido. Nos ha seducido en el corazón. ¿Qué es lo que nos seduce a nosotros? Nos seduce el Señor. Nos seduce la bondad y la misericordia de Dios, porque Él es bueno. A muchos los seduce otras cosas diferentes. A muchos los seduce el mundo. Y el mundo es aquel que está a espaldas de Dios. Bíblicamente, el mundo es aquel que está fuera del amor de Dios. Entonces está el amor de Dios que nos seduce y está el mundo que nos seduce. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. Me sedujiste, Señor, y me dejé seducir. La seducción de Dios. Por eso Jesús le dice a los apóstoles: ustedes están en el mundo sin ser del mundo. Como no son del mundo, el mundo los odia. Parece que para Dios, en el pensamiento de Dios, hay una división entre la obra creada por Dios y el mundo. A veces nosotros pensamos que el mundo es todo lo que vemos. Y todo lo que vemos hace parte de la creación, de la naturaleza, que ha sido hecho por amor a Dios. O sea, Dios crea proyectando su amor. Pero por envidia del maligno, el adversario de Dios, entonces hace una división entre la obra creada de Dios, la obra y la actuación. Como que el mundo es una forma de ver a espaldas de Dios. El mundo. No se conformen con la mentalidad del mundo presente. Al contrario, transforme su mente y su corazón para que así puedan conocer cuál es la voluntad del Padre, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Entonces, Dios nos seduce con el bien. Es el bien el que debe reinar. Es el bien el que crea y es el bien el que permanece. Pero hay una actuación contraria al bien y una actuación contraria al querer y a la voluntad de Dios. Las actuaciones de Dios, por eso nosotros vemos que el pensamiento y la actuación de Dios es contraria a las ideas del mundo. Para Dios, quien ve a Dios desde la visión del mundo, lo ve como unos pensamientos ilógicos. O sea, no hay lógica en Dios para el proceder del mundo. Porque el proceder de Dios es obrar con bondad, mientras el mundo obra con maldad. El proceder de Dios es un amor de entrega total, de sacrificarse por el otro. Y en cambio, la mentalidad del mundo es sacrificarse a sí mismo. Es decir, es rodearse egoísticamente para su bienestar y placer. Mientras para Dios es entregarse para el bienestar del otro. En la lógica del mundo existe la envidia, la competencia, y en cambio en la lógica de Dios no existe ni la envidia ni la competencia. Todo debe crecerse en el servicio y en el amor.
entonces hay como una especie de contradicción entre el pensamiento de Dios y el pensamiento del mundo. El pensamiento del mundo contrario al pensamiento de Dios. Y en ese mundo estamos nosotros, los seres humanos. Lo que nos toca ahora en nuestra generación actual, en el momento presente, en esa lógica entre la bondad de Dios y la maldad del mundo, entre la lógica de Dios y la lógica del mundo. Y San Pablo siempre nos recomienda que no nos acomodemos a la mentalidad del mundo presente, sino que transformemos nuestra mente y nuestro corazón para que sepamos conocer cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Bueno, muy buenos días. Entendemos de que Dios es todo poder. Sin Dios no somos nada. Dios nos ayuda a que nosotros podamos hablar y el Espíritu de Dios nos da la palabra para que el mundo escuche y entienda. Nuestra mente no es de este mundo. Nuestra mente nos transforma si nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios. Ahí estamos transformados. Si no nos dejamos renovar y si no nos dejamos guiar por Dios, entonces no entendemos y no discernimos. Pero si estamos con Dios, la palabra de Dios se hace escuchar y entender para todo el que está pendiente de esa palabra. Para Dios lo bueno es agradable y perfecto. Si uno se niega a sí mismo, recibe el Espíritu Santo de Dios y podemos así servir y ganar las almas de este mundo para Dios. Cuando uno se niega a sí mismo, Dios nos requiere y pagará muy bien lo que nosotros hagamos en su obra, digámoslo así. Entonces, si nosotros nos dedicamos a hacer la obra de Dios, Dios paga muy bien. Dios nos da ese poder de hablar y de servir a nuestras personas que están alrededor nuestro y podernos entregar completamente al servicio. Porque si nosotros estamos haciendo la obra de Dios o ayudando al que lo necesita, Dios nos da ese poder y nos da esa ayuda de poder continuar al servicio del hermano, al servicio del necesitado, al servicio del que requiere, así sea una palabra de ayuda, una palabra de alegría o de servicio. Pongámonos con todo cariño al servicio de Dios y todo para nosotros se hará fácil. El Espíritu de Dios nos ilumina para que así no conozcamos de muchas cosas de este mundo, todo lo que el Espíritu de Dios nos da para el hombre o personas que están alrededor nuestro y que escuchan esa palabra, será entendida. Mientras que el mundo, la mentalidad del mundo nos llama a acumular, a conseguir, a tener, para ser alguien en la vida, Dios nos dice en el desprendimiento, en el despojo, en la renuncia. El mundo dice que usted sale adelante si tiene cosas, si tiene propiedades, si tiene casas, si tiene carros, si tiene finca. En cambio, en la lógica de Dios, es el desprendimiento total, nada de esas cosas. Y recordemos cuando el joven rico se le acerca, ¿qué he de hacer para agradar a Dios, para conseguir la vida eterna? Cumple los mandamientos. Sí, ya los cumplo, muy bien. ¿Qué me falta? Una sola cosa te falta. Vaya, venda todo lo que tiene, dárselo a los pobres y ven y sígueme. El joven que dijo, no, yo voy
voy a vender mis fincas, mi ganado, mi casa, mis carros, todo eso para seguir, está loco. Entonces se fue triste, porque no fue capaz de desprenderse de lo que tenía para seguir a Dios. En cambio, cuando llama a Mateo, que era cobrador de impuestos, ven y sígueme, deja la mesa de cobrador de impuestos, deja la oficina y sale y se va. Que él dirá, ahí dejo eso para que ustedes continúen, yo me voy con mi Señor, libre, despojado de todo. Entonces nosotros en este mundo nos llenamos de cosas, nos acumulamos y se nos va la vida y el pensamiento y somos estresados porque no conseguimos lo que tenemos como para un bienestar en este mundo. Y el bienestar en este mundo no existe. El bienestar en este mundo es algo, es efímero, como un sol de mediodía. Las cosas de este mundo son como sol de mediodía, que cuando abre todo se seca y se va, como el viento. Lo que permanece es la bondad de Dios que haya en nuestro ser y en nuestro corazón. Ahorita que estábamos por el parque aquí de Santuario, nos encontramos con un exalcalde que hoy está de luto porque perdió la vida un hermano de él, Rubén. Entonces decía él, que de qué sirve luchar y luchar desde niños hasta el final de nuestras vidas si al final solo quedamos en un cajoncito con cenizas, y esa lucha como que se ve triste o perdida, porque la lucha de tener y tener y tener, pues es efímera, es pasajera, porque aquí en el mundo todo se queda o todo se vuelve una ilusión. ¿Y de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si al final pierde su alma, si al final pierde su vida? Cuando uno se entrega a Dios, todo lo gana, porque a Él solamente entre ángeles y en Jesucristo, cuando nosotros nos entregamos a Dios, llegamos a disfrutar de la gloria eterna, que es lo mejor que le puede pasar al hombre. Estamos en el mes de septiembre, o sea, ya llegó el mes de septiembre, y el mes de septiembre es dedicado a la palabra de Dios. Decimos que el mes de septiembre es el mes de la Biblia. Entonces, durante el mes de septiembre hay que hacer promoción, enseñanza, difusión de la palabra de Dios, de la Biblia. Septiembre, el mes de la Biblia, y la arquidiócesis, la conferencia episcopal siempre hace una orientación, o saca un material para a nivel del país hacer la promoción del mes de la Biblia, el mes de la palabra de Dios. ¿Cuál es la razón del mes de la Biblia? Es porque al final del mes se hace la fiesta de San Jerónimo. San Jerónimo es el traductor de la Biblia del griego al latín. Entonces, por eso se conoce como el padre de las Sagradas Escrituras, porque acercó la palabra de Dios al pueblo latino. Y entonces escribió mucho sobre la Biblia, es doctor en las Sagradas Escrituras. Entonces, por eso, para celebrar la fiesta en honor a San Jerónimo, entonces se dedica en septiembre a reflexionar, a promover la palabra de Dios, la Biblia. Septiembre, mes de la Biblia. Y hay muchas parroquias que hacen unos programas especiales durante el mes, hacen concursos bíblicos, conferencias, enseñanzas sobre la palabra de Dios y la Biblia. Entonces, los invitamos para que durante este mes, en honor a la palabra de Dios, resaltemos la Biblia. O sea, las parroquias que promueven me dirán que hagan un altar a la palabra de Dios en cada casa, que resalte durante este mes las Sagradas Escrituras, que se pueda visibilizar que es un texto que ilumina el hogar, porque allí en las Sagradas Escrituras
está la palabra de Dios. Ahí se conoce, ahí se escucha la palabra de Dios, porque allí habló Dios. Dios se presenta al hombre a hablarle, y entonces está consignado en la Biblia, allí está el pensamiento de Dios. Cuando nosotros leemos el pensamiento de Dios en la Biblia, vemos que está muy en contradicción con el pensamiento del mundo. Porque el pensamiento del mundo es muerte y el pensamiento de Dios es vida. Entonces, hacia allí hay que conocer a aquellas personas que se dejaron seducir por la voz de Dios, la revelación de Dios. Allí vemos que Dios habla, muestra su amor, muestra su misericordia. Descubrimos cómo piensa y obra Dios, de dónde venimos, cómo debemos vivir y para dónde vamos. Dios es inmensamente misericordioso y nada de lo que nosotros hagamos en este mundo quedará sin paga. Entonces Dios pagará a cada uno según su conducta. Al mundo llegamos con un pensamiento y nos vamos educando muchas veces según la sociedad, pero de eso nada nos queda bueno, porque el mundo hoy está educando mal, la sociedad se está educando mal. Entonces no sirve de nada querer nosotros esforzarnos para educar a nuestros hijos, para educar de acuerdo a lo que la sociedad hoy está pensando. La familia a veces pierde muchísimo porque ya el hijo no atiende a su padre y su padre no entiende a su hijo porque la sociedad lo está educando de una manera muy diferente a educarlo para que sea una persona que esté de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces Dios pagará a cada uno según su esfuerzo, según su conducta, a ver qué es lo que él hizo y a ver qué es lo que le llevará para poder entregar su alma y que esté para la gloria de Dios eternamente. De acuerdo al pensamiento y a la orientación de este programa, el mundo está educando para el mundo y educa bien para el mundo. ¿Cómo educa bien para el mundo? Poniendo a todo el mundo o a las personas en contra de Dios. Cuando nosotros, vamos a dirigir la educación de acuerdo a los principios de Dios, claro, vemos la falencia, vemos el vacío. No, el mundo no está educando para Dios, sino está educando para el desorden, que es lo que promueve el mundo. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Dios nos ha seducido. Y de acuerdo a esa seducción, debemos hacer un trabajo de misión, de llevar la palabra de Dios para que Dios nazca en el corazón. Cuando Dios nace en el corazón y crece el amor de Dios, le damos la espalda a esa educación del mundo y educamos de acuerdo a la voluntad de Dios, y ahí es donde ganamos la paz que Dios nos da, el gozo que Dios nos da, la tranquilidad que Dios nos da, porque es Dios, el bien, la bondad y la misericordia la que deben reinar. Hay dos objetivos. El mundo tiene su objetivo de desorden, de destrucción, y lo va logrando porque está inspirado por aquel que Dios llama el príncipe de este mundo, es decir, el demonio, Satanás, que es el príncipe de este mundo y que él es mentiroso desde el principio y él es destructor de la bondad desde el principio. Entonces nos va llevando en un mundo de mentira. Mientras que cuando nosotros educamos en el amor de Dios, tenemos que educar desde la bondad y desde la verdad. Entonces están las dos lógicas, la lógica del mundo, que es muy contraria a la lógica de Dios, y la lógica de Dios, que es contraria a la lógica del mundo. Yo creo que ya están las razones suficientes para entender esas dos posiciones. O nosotros dirigimos nuestra vida según la lógica del mundo, entonces una vida de placer, de desorden, de vicios, de borracheras, de acumulación,
de infidelidad, de destrozo, de todo, o nos educamos en la lógica de Dios, que es de fidelidad, en amor, en respeto, en gracia, en obediencia. La lógica de Dios se entiende desde la obediencia, y para Dios tiene que ser una obediencia absoluta, fuerte, decidida. No podemos compaginar los dos pensamientos, porque no es compatible la lógica de Dios con la lógica del mundo. Entonces hay que bregar a hacer. Hay una actividad el viernes es 8, ¿cierto? Si el 8 de septiembre hay una conferencia o un conferencista mexicano, conferencista internacional, que es muy experto en orientación familiar, que va a venir a la diócesis de Sosón Río Negro, viene a la Universidad Católica de Oriente, y el viernes viene al santuario. De 6 a 9 de la noche va a estar en el Teatro Juan Pablo II de la Judea para esa conferencia, para hablarnos de familia, la relación de familia y la sanación en cuanto a la familia, cómo debemos entender el proceder en la familia. Bueno, una charla sobre la familia, donde nos va a dar elementos muy claros para orientar a la familia de acuerdo al querer de Dios. Lógicamente que se trae, las parroquias del santuario lo traen, es para que nos dé elementos para saber cómo orientar las familias de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay una preinscripción en las parroquias, en los despachos, o principalmente aquí en la parroquia central, Nuestro Señor Chiquinquirá, hay una preinscripción para ver cuántos asisten a esta charla. Entonces, con esta invitación cerramos nuestro espacio del día de hoy, animándolos para que los que puedan asistir el viernes a esta conferencia y motivarlos para que durante este mes honremos la palabra de Dios. Muchas gracias por su sintonía y que Dios los bendiga. Un feliz domingo. Bueno, para finalizar quería yo decir algo, que dentro de la libertad que se le da a cada ser humano, hay una palabra que para mí está errónea, y es darle al niño o al adulto o a la persona, que también dentro de su desarrollo de la personalidad se le deja hacer lo que quiera. Entonces, si está en contra del padre, si quiere irse de la casa a cualquier hora, estamos mal, y el padre tiene derecho a disciplinar a su hijo. Con esto cerramos el programa. Muchas gracias por su atención y que tengan una feliz semana.